¿Qué tal, amigos de MDA Televisión? Bienvenidos a Tornado Deportivo, lo más viral del deporte en un solo giro. Hoy hablaremos de Miguel Cabrera, a quien yo he denominado como el gran bambino venezolano. Los jonrones y los grandes batazos son parte fundamental del béisbol. Y Venezuela ha tenido grandes jonroneros, como Antonio Armas, Baudilio Díaz y Andrés Galarraga, por nombrar solo algunos. Pero un bambino original, pionero del jonrón, George Herman Ruth, Baby Ruth, quien jugó en las grandes ligas desde 1914 hasta 1935. Conectó 714 cuadrangulares, 2.174 hits, tiene un averaje vitalicio de 342 y jugó 10 series mundiales. Por eso, forma parte de la historia del béisbol. En la nueva era, Miguel Cabrera dejó huella por sus batazos, liderazgo, destreza, carisma e incluso buena defensiva. Sin duda, Miguel Cabrera es el mejor bateador venezolano y uno de los mejores del mundo. Weekly hit to short. On the first. Now throw to second. Hoy, la nostalgia nos invade al decir que en 2023 su legendaria carrera como beisbolista llegó a su fin. ¿Por qué no recordar cómo comenzó todo? Another chance to win it for the youngster. Into center. Baldelli going back. Still going back. Oh! La madre de Miguel, Gregoria Torres, fue su principal pilar de motivación. Ella era jugadora profesional de softball. Cubría la tercera base titular de varios equipos en Venezuela, incluyendo la selección nacional, donde estuvo por 14 años disputando un mundial de softball y numerosos torneos. La popular Goya, para motivar a su hijo y despertar su competitividad, le decía: "Yo bateo mejor que tú". Tampoco hay que olvidar a su padre y a su tío, quienes también fueron grandes motivadores. Su pasión por el béisbol comenzó desde muy temprano. A los 3 años de edad, en la escuela de su abuelo, José Torres. Y a medida que fue creciendo, sus habilidades fueron impresionando a todos. Miguel ya lo tenía claro. Quería ser pelotero profesional. Y así se lo comunicó a sus padres. Ese fue el inicio del que probablemente sea el próximo Salón de la Fama de Venezuela. Debutó en el béisbol profesional venezolano con los Tigres de Aragua en la temporada 1999-2000. Con tan solo 16 años, destacó por sus batazos. Se fue la bola, la sacó Miguel Cabrera y trae 2 para el equipo Tigres de Aragua. En total, jugó 9 temporadas en Venezuela, ganando 4 títulos con los bengalíes. El mismo año, firmó con los Marlins de Florida su primer contrato en las grandes ligas por $1.8 millones, siendo la cifra más alta para la firma de un pelotero venezolano. Regresamos con nuestro programa especial de Miguel Cabrera y le tenemos que dar la bienvenida a un invitado muy pero muy especial. Se trata de Efraín Sabarce, periodista deportivo, especialista en béisbol. Bienvenido, Efraín, bienvenido a Tornado Deportivo, hermano. Gracias, Francisco, un gusto estar acá. Vale, y para hablar, por supuesto, de Miguel Cabrera, ¿no? A quien considero el pelotero más importante en la historia de nuestro país. Bueno, ya lo dices, es el pelotero más importante, ya lo dijiste. Mira, en algún momento le escuché a Fernando Arriaza decir que eras un virtuoso con los titulares.
Y nosotros hemos titulado este programa como el gran bambino venezolano, más allá de los apodos que le han puesto a Miguel, como el marciano, como el papá de los helados y muchos otros. Decidimos ese, el gran bambino venezolano. ¿Te gusta? Bueno, está bien, creo que refleja su capacidad para conectar cuadrangulares, habla de eso. Miguel Cabrera es un bateador completo, lo fue a lo largo de su carrera en Grandes Ligas, su carrera de 21 campañas en las mayores. Es sin duda nuestro estandarte, respetando por supuesto la trayectoria de otros grandes peloteros que ha tenido nuestro país, principalmente Luis Aparicio, hasta ahora nuestro único miembro en el Salón de la Fama de Cooperstown, pero creo que Miguel Cabrera, por lo hecho a lo largo de su trayectoria en Grandes Ligas, pues fue incluso más allá. Ya vamos a hablar precisamente del posicionamiento que tiene Miguel Cabrera entre los peloteros venezolanos, pero antes quisiera tocar desde aquel Miguel Cabrera de joven, de muchacho, que incluso de joven era shortstop, ya proyectaba ser ese peloterazo que vimos en toda su carrera. Sí, bueno, claro, su bono de más de $1,5 millones, pues habla precisamente de alguien que al momento de la firma o durante los meses previos a esa firma con los entonces Marlins de Florida, pues proyectaba lo que terminó siendo, tal vez incluso mejor de lo que en realidad fue. Si tú hablas, por ejemplo, con Miguel Ángel García, uno de los grandes protagonistas de su firma con los Marlins, pues te va a decir que Miguel Cabrera terminó teniendo una carrera incluso mejor de lo que ellos proyectaban en ese momento. Era un gran prospecto, pero sí, las expectativas fueron incluso rebasadas, cosa que por supuesto habla muy bien de él como pelotero, habla muy bien de él incluso en cuanto a su temple, a su fortaleza mental, porque no es fácil para un adolescente, porque estamos hablando, si nos remontamos al Miguel Cabrera de la firma y de sus primeros años como pelotero profesional, estamos hablando de un adolescente, pues el tener que cargar con la etiqueta de gran prospecto, con la promoción que se le hizo a partir del gran bono que recibió, él estuvo no solamente a la altura, repito, sino más allá de las expectativas que él mismo generó, y eso, sobre todo para una persona joven, para un muchacho como era Miguel Cabrera para entonces, no es fácil de manejar. Y que además pareció que lo manejó con una gran madurez. Tú veías a Miguel Cabrera en esa primera temporada con los Marlins de Florida, al lado de jugadores como Iván Rodríguez, como Mike Lowell, como jugadores más experimentados, y era Miguel el que tomó la batuta, ¿no? Y parecía que tuviera muchas décadas en Grandes Ligas, ¿no? Sí, yo creo que era alguien consciente de su talento, que disfrutaba el juego al margen de la situación, de la circunstancia en la cual estuviera, y por eso pues tuvo esa gran postemporada en 2003. Parecía estar tocado por Dios, Efraín, y lo digo precisamente por aquel cuadrangular que le da nada más y nada menos que a Roger Clemens en una serie mundial. ¿Qué recuerdas ese batazo? ¿Qué sentiste cuando lo viste? Si puedes relatar un poco de lo que sentiste en ese momento. Bueno, aun cuando se trataba de un pelotero que estaba apenas en su primer año en Grandes Ligas, de un muchacho de apenas 20 años de edad, pues a mí me causó sorpresa, precisamente por lo que decía anteriormente. No es fácil estar en la vitrina de una serie mundial, y menos frente a un lanzador como Roger Clemens. El ver cómo Clemens trata de intimidarlo con ese envío pegado comenzando el turno, y él pues lejos de precisamente sentirse atemorizado o minimizado por la figura que representaba en aquel momento Roger Clemens, pues le sostiene la mirada y es capaz de mantenerse firme en el turno hasta dar ese cuadrangular. Pues a mí, aun cuando se trataba de un gran prospecto, pues me causó sorpresa, una sorpresa por supuesto positiva.
Sabes que hay otro cuadrangular muy épico que se lo da a Mariano Rivera, que precisamente los Yankees de Nueva York le regalan una pintura con ese cuadrangular en su temporada de retiro. ¿Recuerdas otro cuadrangular de Miguel Cabrera que lo tengas en la retina, que lo tengas en la mente, que no se te haya borrado, que hayas dicho, wow, este es el mejor pelotero venezolano? A ver, un cuadrangular, apartando esos dos en especial, probablemente alguno de los que dio en aquella postemporada en Venezuela, cuando remolcó 30 carreras en un round robin, siendo el round robin de 16 encuentros. La actuación en general de Miguel Cabrera en aquel round robin, pues era la confirmación de que estábamos frente aún cuando Bob Abreu estaba en su momento más alto, del pelotero que pintaba para llevárselo todo, al menos en cuanto o en ese capítulo particular de los venezolanos en Grandes Ligas. Hablabas de cómo no se le intimidó a Roger Clemens y Miguel Cabrera se paraba en el home y era imponente. ¿Cuánto vale la personalidad para un pelotero? Porque vemos peloteros muy buenos que pueden ser muy hábiles con el madero o a la defensiva, pero carecen quizás de ese liderazgo, de esa personalidad. ¿Cuánto vale eso para llegar a las Grandes Ligas? Yo creo que es lo mismo para cualquier actividad en la cual esté involucrado un ser humano. Todo tiene que ver, desde mi perspectiva, con la disciplina, con la determinación que tú tengas de hacer algo de la mejor manera posible. Miguel Cabrera estaba determinado a ser un pelotero de Grandes Ligas y no solamente un pelotero más en el difícil ámbito de las Grandes Ligas. Ya llegar ahí pues es un logro mayúsculo, sino a estar entre los mejores. Yo creo que uno probablemente no valora la determinación que él siempre tuvo por jugar de la mejor manera, por contribuir con su equipo, incluso bajo circunstancias muy difíciles, con lesiones, con molestias físicas severas. Él siempre estuvo dispuesto a dar lo mejor de sí. Y eso es válido para cualquier actividad que tenga un ser humano enfrente, que desee emprender. En 60 segundos, Efraín, sabemos las virtudes de Miguel Cabrera, pero alguna debilidad que le hayas visto en el juego, ¿cuál sería? Bueno, probablemente por su corpulencia no tenía, y fíjate, esto es buscarle las 5 patas al gato, hablando de quien, mencionando el gato, y precisamente refiriéndome a Andrés Galarraga. Una de las grandes virtudes de Andrés Galarraga era que, a pesar de su corpulencia, pues tenía mucha agilidad como inicialista, y eso lo llevó a ganarse un par de guantes de oro. Miguel Cabrera defensivamente, ya después de los 27, 28 años de edad, carecía de esa agilidad que sí tenía el gato, pero es como pedirle mucho, ¿no? Caramba, después de todo lo que hizo ofensivamente, de su disposición a jugar en distintas posiciones, además, pues es eso, tal vez es la única falla que, yo no sé si llamarlo falla, pues, pero lo único que no tenía un talento superior en ese aspecto del juego, porque él sabía jugar defensivamente muy bien. Él nunca, difícilmente tú lo veías tirar a una base que no fuese, difícilmente tú lo podías ver a Miguel Cabrera defensivamente jugando distraído, fuera de foco, ¿no? Él siempre estuvo metido en el juego, hablando defensivamente. Entonces, pues eso. Ni Miguel Cabrera era perfecto. Su debut estuvo marcado por la gloria. El partido se extendió a extra inning y, ante los picheos del derecho Al Lavin de los Rays de Tampa Bay, dio su primer hit. Nada más y nada menos que un cuadrangular dantesco. En esa primera temporada tuvo grandes compañeros como el Salón de la Fama Iván Rodríguez, Derek Lee, Mike Lowell y su compatriota Alex González. Pero fue Miguel Cabrera quien tomó la bandera para llevar a los Marlins a los playoffs.
En la serie de campeonato contra los Cachorros de Chicago, Miguel Cabrera fue determinante, conectando 3 cuadrangulares. Home run for Miguel Cabrera, and just like that, we are tied. Miguel Cabrera delivers a solo homer, and the Marlins here in the... Pero su momento cúspide en su primer año en las Grandes Ligas fue contra uno de los mejores lanzadores de la historia del béisbol. Un joven, Miguel Cabrera, con un ascenso indetenible, no se dejó intimidar ante una leyenda consagrada, Roger Clemens. El resultado, un inmenso cuadrangular que lo haría ganar su anillo de Serie Mundial. En el año 2008 comenzaría una nueva etapa de su carrera con los Tigres de Detroit, donde compartió con los venezolanos Víctor Martínez y Carlos Guillén, adaptándose de gran forma a la Liga Americana. Ese acuerdo fue de 8 años y $152,3 millones. En el año 2009, Cabrera fue a su primer juego de estrellas de la Liga Americana. En total, sumó 12 All-Star Game. Cabrera bateando su 9º juego de estrellas. Lanzamiento, contacto sólido, de línea por encima. Va lejos, lo va a sacar. Se va. Efraín, seguimos hablando de Miguel Cabrera y hay que hablar de esa transición de la Liga Nacional a la Liga Americana. Incluso cuando hablabas de Andrés Galarraga, recordé que el mismo Galarraga decía en su paso de los Bravos de Atlanta, los Rangers de Texas, que era difícil descifrar a los pitchers de la Liga Americana. Pero Miguel pareciera que no le pasó eso, ¿no? ¿Cómo fue esa transición de los Marlins a los Tigres? Yo creo que en cuanto al picheo, no. Ya en la época en la cual él pasa de un circuito a otro, ya al haber tantos cambios a raíz de la agencia libre, y de otros factores dentro de las Grandes Ligas, pues ya cada vez, ya en ese momento era menos notorio el juego de una liga a otra, al menos las características de un grupo de peloteros con respecto al otro. La gran diferencia estaba en la estrategia, porque todavía pues existía o estaba la posibilidad de que el bateador, o no existía el bateador designado en la Liga Nacional, pero creo que su transición pues terminó siendo exitosa. Los números pues así lo indican. Creo que fue una transición favorable para él porque él se encuentra con Dave Dombrowski, o se reencuentra con Dave Dombrowski, que fue muy importante en la firma con los Marlins de Florida en aquel entonces. Yo creo que para él fue beneficioso estar de nuevo bajo la égida de Dombrowski, y evidentemente fue una transición pues exitosa, incluso histórica, porque lo mejor de su carrera vino precisamente con los Tigres de Detroit. Claro, y precisamente creo que hablas del hombre clave, Dombrowski. La siguiente pregunta era, ya Miguel Cabrera era una estrella en los Marlins de Florida, ¿por qué no fue otro equipo con más pergaminos, como los Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston, los Dodgers de Los Ángeles? ¿Por qué termina recalando allá en Detroit? Bueno, eso ocurre porque él es cambiado. Miguel Cabrera nunca se declaró agente libre. Él es cambiado de los Marlins a los Tigres. Ahí, por supuesto, él no tenía posibilidad de truncar eso. Yo creo que fue un cambio beneficioso para él. Además, termina encontrándose con venezolanos en aquel momento mayores que él en cuanto a edad y de mayor trayectoria en las Grandes Ligas, como por ejemplo el caso de Maglio Ordóñez. Y luego Michael Ilitch, el dueño de los Tigres de Detroit, impide que él se declara agente libre porque le ofrece un contrato tan bueno antes de que llegue el momento de término del primer acuerdo con los Tigres de Detroit, pues que hace que él prefiera quedarse ahí y no explorar la agencia libre. Fue
acuerdo para él muy beneficioso en cuanto al punto de vista económico. Michael Ilitch quería ganar un título de serie mundial, sabía que Miguel Cabrera era el gran estandarte de aquellos Tigres de Detroit, y yo creo que Miguel Cabrera también se sintió muy cómodo en la organización, en la ciudad, aun cuando Detroit está lejos de ser una ciudad atractiva para el público en general. No es una de las mejores ciudades de Estados Unidos. Pero yo creo que él se sintió confortable allí y, repito, los Tigres le ofrecieron una extensión de contrato en su momento lo suficientemente buena como para que él dijera: yo aquí me quedo. Pero en el año 2011, Miguel atravesaría la situación más difícil de su carrera. Su tropiezo con el alcohol estuvo a punto de derrumbar todo lo construido hasta ese momento. No obstante, con el apoyo de su esposa, su madre y toda su familia, Miggy tuvo la valentía y la fuerza para admitir su error y sacar adelante su carrera. Mira, se quedó en los Tigres de Detroit y ahí pasó quizás el peor momento de su carrera, quizás de su vida, y el mejor. Fue público, fue notorio los problemas que Miguel Cabrera tuvo en un momento dado con el alcohol. Y después renace como el ave fénix y gana la triple corona en su regreso, en la temporada siguiente de esos altercados. ¿Qué crees que fue la clave para que Miguel Cabrera regresara más fuerte de ese escenario? Pues bueno, yo creo que el haber estado, repito, bajo la égida de Dave Dombrowski me parece lo ayudó mucho. Pero también he escuchado de gente cercana a Miguel Cabrera que él entendió que aquel no fue un episodio afortunado y que él decidió pues darle un cambio a su vida para mejor por sus hijos, por su familia. Regresaría renovado, con un nuevo enfoque y con más fuerza de espíritu, que convirtió el 2012 en su mejor año, ganando la triple corona de bateo. Con el mejor promedio ofensivo, 44 jonrones y 139 impulsadas, cifra que lo llevaron a ganar su primer MVP, el jugador más valioso de la Liga Americana, premio que volvería a ganar en 2013. Al final de ese año, pactó una extensión de contrato con los Tigres de Detroit por 10 años y $292 millones, cifra récord para las grandes ligas y cualquier otro deporte en los Estados Unidos. Miguel Cabrera, el gran bambino venezolano, y tenemos que darle la bienvenida a un invitado muy, pero muy especial. Es un honor tener acá a mi lado al señor Giner García. Giner, bienvenido. Placer, gracias por la invitación. Bienvenido a Tornado Deportivo. Esta es tu casa y más para hablar de Miguel Cabrera, quizás el mejor pelotero venezolano, por no generalizar ya, ¿no? Sí. Mira, Giner, hablar de Miguel Cabrera es hablar de muchas de sus estadísticas, de sus batazos. Debo preguntarte, ¿qué estadística te sorprendió más? Los más de 500 cuadrangulares, la triple corona, los dobles. Sin lugar a duda la triple corona, porque la triple corona es una especie en extinción que, bueno, imagínate, desde que Miguel Cabrera, el último que la había conseguido era Carl Yastrzemski en el año 67, es decir, todo el tiempo que pasó para que alguien más ganara la triple corona. Y para ganar la triple corona se necesita tener poder, se necesita tener capacidad para batear sobre 300 y se necesita remolcar muchas carreras. Eso te habla de lo completo que puede ser un pelotero, en este caso lo completo que fue Miguel Cabrera como bateador. De manera que cuando hablamos de la grandeza de Miguel, que hay muchos factores, hay muchos detalles, pero yo siento que el logro que más define a Miguel Cabrera definitivamente es la triple corona, por lo difícil que es la triple corona y por los nombres además que han logrado la triple corona, ¿no? La triple corona, todos los peloteros que han logrado la triple corona, que no son muchos, todos están en el Salón de la Fama, todos son figuras extraordinarias, y creo que ese es el logro más importante en la carrera de Miguel Cabrera. Y vale decir que
hablar de un logro en la carrera de Miguel Cabrera y que sea el más importante es como atreverse a dejar a un lado 500 honrones, 3,000 hits, un promedio por encima de los 300 puntos de manera vitalicia, 4 títulos de bateo, 2 más valiosos, en fin, muchas cosas que nos hablan de la grandeza de Miguel Cabrera. Fíjate, este es un detalle, y es que todos los jugadores que han ganado la Triple Corona están en Cooperstown hoy en día, ¿no? Hablar de Miguel Cabrera, ya la gente empieza a visualizar el Salón de la Fama. Y números tiene Miguel Cabrera. Pero te voy a voltear un poco la tortilla. ¿Qué argumento pudieran utilizar para no votar por Miguel Cabrera al Salón de la Fama? Ninguno, absolutamente ningún argumento, porque si habla de que no fue un pelotero completo porque no corría y a lo mejor su defensa no fue destacada, pero yo creo primero que Miguel Cabrera fue un pelotero que cuando jugó en los jardines, que lo ponen en los jardines sin que él hubiese jugado allí, cuando jugó en tercera y cuando jugó en primera, fue un pelotero adecuado, defensivamente adecuado, no fue una estrella defensiva. Pero cuando tú bateas 300 todos los años, cuando tú das 35, 40 jonrones todos los años, cuando tú empujas ciento y tantas carreras, cuando tienes un OVP sobre 400 puntos, que la defensa no sea suprema, creo que no es un argumento, ¿no? Y el otro argumento, que seguramente mucha gente va a sacar a colación, es de algunos problemas personales que tuvo Miguel Cabrera, que todos sabemos. Pero yo primero quiero decir algo. ¿Cuántos peloteros que están en el Salón de la Fama no tuvieron problemas? Peloteros con problemas de droga, peloteros que fueron arrestados, peloteros que algunos fueron conocidos por su racismo. El caso de Ty Cobb, Cap Anson, Ferguson Jenkins fue arrestado en un aeropuerto con posesión de cocaína. Y si seguimos enumerando, vamos a encontrar otros, y vamos a encontrar también los peloteros que usaron esteroides anabólicos, claro, y que están en el Salón de la Fama y que nunca se hizo público que lo usaron. Entonces yo creo que no hay un argumento válido para hablar de que no deba estar en el Salón de la Fama. Porque volviendo al caso de esta situación familiar, o de esta situación personal, mejor dicho, ¿quién en la vida no ha tenido fallas? O sea, yo creo que si bien es cierto que hay situaciones que son graves, que por ejemplo la violencia doméstica o el manejar bajo la influencia del alcohol, son situaciones que no se deben permitir, es verdad, pero creo que Miguel Cabrera también supo reivindicarse, supo superar esos momentos, dejarlo atrás, y como ser humano todos tenemos derecho a, cuando cometemos un error, a cuando fallamos en un aspecto, poder reivindicarnos y poder salir adelante. Miguel Cabrera vivió esas situaciones, él las superó, y más allá de ese recuerdo queda el pelotero de la grandeza por todos sus números, y el pelotero que siempre estaba allí con sus compañeros o con el público en un ambiente de mucha camaradería y de compartir con la gente, ¿no? Yo creo que ese es el Miguel Cabrera que tenemos que recordar, por encima del que cometió los errores, porque muchos los han cometido también. Y lo otro es que en el caso de Miguel estamos hablando de un bateador realmente, no estamos hablando de alguien que tú dices, mira, puede ser que tengan los números o no para el Salón de la Fama, como hay muchos casos discutibles. No, Miguel Cabrera es indiscutible desde ese punto de vista un Salón de la Fama, y creo que va a ser Salón de la Fama en su primer año con una alta votación, un alto porcentaje. Siempre hay el quien no vota por ti. Solo la historia tiene un solo unánime cuando muchos tenían los méritos para ser unánime. Claro. Eso no importa. Pero argumentos para decir no voto por Miguel Cabrera para el Salón de la Fama, bueno, el único argumento podría ser coincide en la votación, en la papeleta, con Babe Ruth, con Lou Gehrig, con Willie Mays, con Han Aaron y con 6 más de esa categoría que tú digas, bueno, no puedo votar por él. Pero eso sabemos que no es así. Ahora fíjate, Giner, dijiste algo importante. Y la pregunta te la decía porque yo recuerdo que Greg Maddux no fue unánime. Creo que tuvo una votación del 98%. Y yo me pregunto, ¿qué argumento habrán encontrado para no votar por Greg Maddux, ¿no? Entonces, hablaste de la unanimidad. Hasta ahora el único ha sido Mariano Rivera. Dijiste que Miguel Cabrera va a entrar en el primer año. ¿Ves una posibilidad de ser unánime?
Yo no te voy a hablar de esa posibilidad porque siempre hay, como uno dice, la gente viento en contra, ¿no? Que va en contra de todo. Porque regresamos, no hay un argumento desde el punto de vista beisbolístico que tú puedas utilizar para no votar por Miguel Cabrera. No hay, y están los detalles de lo que fue esos episodios a los cuales hacíamos mención, que bueno, están allí, pero vuelvo y repito, vean la lista de los que están en el Salón de la Fama y vamos a encontrar unos cuantos que han tenido situaciones bastante difíciles, ¿no? Entonces, creo que Miguel Cabrera, no hay un argumento válido para no votar por él. Si va a ser unánime o no lo sé. Generalmente es muy difícil porque Mariano Rivera ha sido el único. Y han pasado peloteros como Hank Aaron, como Willie Mays, como Mike Smith, como muchos otros jugadores. Bob Gibson, por ejemplo, entre los pitchers, que no han sido unánimes. Entonces, yo creo que eso no nos debe preocupar. Ese no va a ser el punto principal. Fíjate, Giner, rápidamente, Miguel Cabrera tuvo la fortuna de cumplir una era después de las sustancias prohibidas, después de esa era de las sustancias prohibidas. Hizo Miguel Cabrera, junto a otros peloteros, quizás como Albert Pujols, Mike Trout, olvidar esa época en las grandes ligas. Sí, en cierta forma sí, porque veníamos de todo ese tiempo que fue mucho más prolongado de lo que la gente cree, con muchos peloteros que lamentablemente empañaron sus carreras por el uso de sustancias prohibidas, algunos otros que no se sabe pero que también lo hicieron porque era generalizado en el béisbol, no vamos a decir que el 100%, pero sí era una práctica bastante elevada ante la mirada esquiva de la MLB. Y cuando viene esa nueva generación, trata de dejar atrás eso. Yo creo que es un punto muy importante. Pues no, hoy en día todavía hay situaciones que peloteros que puedan, o atletas en general, que puedan usar sustancias prohibidas, pero evidentemente que hoy en día es muy distinto a lo que ocurrió sobre todo en los años 90. Y estos peloteros como Cabrera, como Pujol, como Mike Trout, ahora Ohtani, Acuña mismo, de alguna forma reivindican el béisbol en ese aspecto, y ojalá que más nunca volvamos a vivir una época como esa. Muy culpable fue la MLB, sí, muy culpable. Los peloteros aprovecharon, no es que los vamos a eximir de culpa, y menos aquellos que fueron al Congreso o que fueron interpelados y nunca reconocieron, pero la MLB tiene muchísima responsabilidad en lo que pasó. Ya para finalizar, Giner, ¿cuál es el legado de Miguel Cabrera en el béisbol mundial en general? ¿Qué legado deja Cabrera? El legado de un pelotero muy especial, un talento muy especial, un talento de esos que no nacen todos los días ni todos los años. Miguel Cabrera en este momento, aun cuando anteriormente decía que las comparaciones no son justas, a veces no son sanas, pero para mí es el mejor pelotero nacido en Venezuela, porque lo que Miguel Cabrera, ojo, no es el más completo, son dos cosas distintas. Sí. Lo que Miguel Cabrera logró no lo ha conseguido nadie en nuestro país. La triple corona, 2 más valiosos, 4 títulos de bateo, 3,000 hits, 500 honrones, un promedio por encima de 300 de manera vitalicia. Y ojo, lamentablemente los últimos años fueron de muchas lesiones. Y los honrones no solo eso, sino que en Comerica Park es difícil. Es difícil. Muy difícil. Y jugó más de la mitad de su carrera allí. Si él hubiese jugado en otro parque, esos 500 fuesen mucho más. Pero bueno, eso es otro punto. El legado de un pelotero muy especial, un talento muy especial, un jugador que marcó una era en las grandes ligas, y para los venezolanos, bueno, algo muy importante, ¿no? Miguel Cabrera, dentro de nuestra historia, significa uno de los atletas más importantes de la historia de nuestro país. Y como te decía anteriormente, para mí el mejor pelotero, porque lo que él consiguió no lo ha conseguido nadie. Eso es como cuando tú hablas de Joan Santana. Mucha gente, no, pero aquí está este pitcher, está el otro. Mira, lo que Joan Santana consiguió como pitcher no lo logró más nadie en nuestro país. Eso es correcto. Y eso es un punto que hay que tomar en consideración. Y Miguel
no solo para Venezuela, sino para el béisbol en general, una gran figura, uno de esos peloteros que siempre va a ser recordado y que va a estar en la historia entre los grandes. Señor Giner, muchísimas gracias por estar acá en Tornado Deportivo. Este es su casa. Su rendimiento comenzaría a menguar debido a las lesiones, siendo la más grave la del 2018, donde haciendo un swing se rompe el tendón del bíceps izquierdo. Muchos pensaron que su mejor momento había pasado, pero él siguió preparándose porque su objetivo era llegar a lo más alto del juego y no ser una moda. Dice que estoy quemado. Dice que estoy quemado. Sí, ya pártate de moda. Dice que yo no soy una moda. Pero Miggy no solo fue un peloterazo, su grandeza humana supera al Miguel del terreno de juego. Uniéndose a la fundación de los Tigres de Detroit y a la fundación Southeast Michigan para becar a estudiantes que destacan por sus logros académicos y a las personas en situación de calle. Durante la pandemia del COVID-19, la familia Cabrera donó $250,000 para proporcionar comida a niños, tecnología para los estudiantes, guardería y mascarillas para las familias. Igualmente está la Fundación Miguel Cabrera, fundada en 2007 y con la que ayuda a los jóvenes atletas a cumplir sus sueños. Mediante esta fundación, Miggy donó en 2022 agua potable, colchonetas, cobijas y pañales para las familias afectadas por el deslave en el sector Las Tejerías, Estado Aragua. Por su grandeza humana, Cabrera es respetado por todos los peloteros, incluyendo los legendarios. Por eso fue homenajeado y despedido por todo lo alto en su temporada de retiro. Miguel Cabrera ganó una Serie Mundial, 2 premios MVP, una triple corona, conectó más de 500 jonrones y más de 3,000 hits. Es el único en la historia del béisbol en englobar todos estos logros. Indudablemente, se retira uno de los mejores bateadores de la historia de las grandes ligas. Su nombre ya se escribe al lado de los peloteros legendarios. Gracias por regalarnos tantas alegrías. Solo queda decir, no te retires nunca, Miggy. Pero el tiempo no pasa en vano. Quedará tu recuerdo, porque las leyendas nunca se van del todo.